¿Ya estás ahí, Fernando, o no? Sí, Miguel, sí. Miguel, Ya. o sea que puedo trabajar con cualquiera de las dos fórmulas de ahí. No, ambas tienes que poner, ambas. A ver. ¿Qué estarías haciendo que no has entendido? Ya hicimos 5 veces lo mismo. ¿Qué estarás haciendo? A ver, ya. Entonces dice aquí capitalizable semestralmente. Ya. Entonces aquí, ¿cuántos años tienes? 5 años. 5 años. Ya, entonces pone aquí 5 años. Entonces vos vas a hacer, la tasa es 15%, la tasa de interés. Entonces esa tasa de interés es anual. Ya. A ver, vamos a hacer semestralmente. Atenderás porque estuviera cerca, ya te hubiese desbaratado ahí. Ya. 5 años. ¿Sí? Entonces dice aquí, N, que es el número de periodos de capitalización. Entonces aquí pone el número total de meses. En 5 años, ¿cuántos meses tienes? 60, ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12 por 5. A ver, déjenme hacer. ¿Qué fue pues? 35. 12 por 5. Perdón, perdón. 60. 5. 60, 60. ¿Qué estás multiplicando pues? 60. El año tiene 12 meses. Como tiene 5 años, entonces vas a tener 5 años por 12 igual a 60 meses. Ya. ¿Sí? Como estamos hablando nosotros de la capitalización, dice para el número de capitalizaciones, el número de meses, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 60 meses. Aquí es dividido para el número de meses del periodo de capitalización. Como es semestral, la capitalización, ¿cuántos meses tiene el semestre? Habla, Fernando. 6, 6, No me preguntes a mí. 6 meses tiene el semestre. 6 meses, entonces divides para 6 meses. Listo. Entonces estás haciendo semestres. Los 60 para 6, A 10. 10 semestres. Tienes, perdón, 10 semestres. ¿Ya? Depende de cómo esté capitalizable. Aquí dice semestralmente, entonces 5 por 12, 5 años por 12 meses, 60 meses. ¿Cuántos meses tiene el semestre porque está capitalizable semestralmente? 6 meses. 60 para 6, 10 semestres. ¿Sí? Ahora, ¿quieres calcular esto? De otra manera, lo que haces es lo siguiente. N va a ser igual. 5 años. N es tiempo. Ese es lo referido a los periodos de tiempo. 5 años. ¿Cuántos semestres tiene el año? Fernando. ¿Cuántos semestres tiene el año? 2. Ya. Entonces, 5 años por 2 semestres. Ya. Porque el año tiene 2 semestres. Eso te va a dar igual 5 por 2, 10 semestres. Ah, también puedo hacer así. Cualquiera de las dos formas. Los 5 años por los 2 semestres. Porque el año tiene 2 semestres. ¿Ya? Y luego tienes la tasa de interés anual, que también tenemos que convertir a la tasa de interés anual
convertirla en una tasa de interés semestral. Entonces tenemos esto para convertir. Estos son referencias de fórmula porque uno ya puede hacerle directamente. Ya. ¿Cuánto es la tasa de interés anual? 15. 15%, no 15, 15%. 15%. Ya dice número de capitalizaciones al año. Como son semestres, ¿cuántos semestres tiene el año? 2 semestres. 2 semestres, entonces divides para 2. Entonces estoy capitalizando semestralmente, entonces el semestre va a ser dividido para 2. Porque la tasa es anual. La tasa anual le voy a convertir semestral, entonces divido para 2, eso es todo. Porque el año tiene 2 semestres. Entonces 15 para 2 te va a dar tasa semestral del 7.5%. Entonces, ¿cómo compruebas? 7.5 por 2 te va a dar la tasa anual de 15%. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, oye, Fernando? Eh, ¿Entendiste o no entendiste? Entonces sí, vamos a la otra, ya. Digamos aquí, trimestral hagamos. Trimestralmente. solo eso. Trimestralmente. Ya. Entonces ya sabemos los 5 años, ¿cuántos meses salían? Sigue 60, hablando, Fernando. 60. Ya, 60 meses, eso repetimos, ¿no? Porque dice el número total de meses, del tiempo de los 5 años, 60 meses. Entonces ahí tenemos nosotros los datos respectivos, 60 meses. Como dice trimestralmente, ¿cuántos meses tiene el trimestre? 3. 3. ¿Ya? El trimestre tiene 3 meses. Entonces divides para 3 meses. Entonces 60 para 3, A 20 dije. ya, 60 dividido para 3 te va a dar 20 trimestres. Entonces está ya convertido trimestralmente. O si no coges, haces lo siguiente. N. Cualquiera de las dos formas para sacar el número de periodos de capitalización. N va a ser igual. A los 5 años que tienes, ¿cuántos trimestres tiene el año? Sigue, Fernando, con vos estoy. ¿Cuántos trimestres tiene el ¿Cuántos año? trimestres tiene el año? 9. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. 4, pues 4 trimestres. Entonces multiplicas por 4. Y eso te va a dar lo igual a los 20 trimestres. Eso sí tienes que aprenderte, pues. El año tiene 12 meses, el año tiene 4 trimestres, el año tiene 3 cuatrimestres. Ya, ¿cuál era la pregunta, Fernando? ¿Cómo era, compañero Gabriel Herrera? Dice.
Ninguna hija, solo iba a responder también lo mismo, 4 trimestres nada más. No, déjale nomás a este, al Fernando, déjale nomás este. Este es así mismo, tiene que aprender. Eso tienes que aprenderte, Fernando. ¿Cuántos trimestres tiene el año? ¿Cuántos meses tiene el año? Eso te hicimos desde el comienzo, Elis. 12 meses tiene el año, 4 trimestres tiene el año, señor. El año tiene 4 trimestres. 4. Me puse a jugar. Entonces multiplica 5 años por 4 trimestres, te van a dar 20 trimestres. Lo mismo que tengo aquí, lo mismo que tengo acá. Ya. Y la tasa de interés. Entonces siempre tienes que hacerte la pregunta respectiva. Tengo una tasa de interés anual. La tasa de interés anual está del 15%. Entonces dice dividido por el número de capitalizaciones al año. Ya. Esta tasa anual quieres hacerle trimestral. ¿Cuántos trimestres tiene el año, Fernando? 4. Entonces divides 15 para 4, eso es todo. Lo que te está pidiendo que hagas trimestral. Entonces, ¿cuántos trimestres tiene el año 4? 3.75. Bueno, Entonces, al dividir 15 para 4, te da una tasa trimestral del 3,75%. es 4%. Ya. 3,75%. ¿Ya? Pero esta es trimestral. La anterior, esta del 7.5, en cambio esta tasa era semestral. Sí, entonces eso es lo que necesariamente tienes que aprender. Eso. Llegamos a la última nomás, porque es repetitivo. Lo que único es que no hay que olvidar el momento en que estamos haciendo las conversiones. Entonces necesariamente un año tiene 12 meses, un año tiene 3 cuatrimestres, un año tiene 4 trimestres, un año tiene 12 meses, un año tiene 360 días, un año tiene 6 bimestres. Eso no hay que olvidarse. Entonces, en función de eso es lo que hacemos, de acuerdo a que nos pide. Entonces, pongamos la otra opción, ya la última. Entonces, pongamos bimestralmente o bimensualmente. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, en los 5 años igual tenemos los 60 meses. ¿Ya? ¿Cuántos bimestres tiene el año?
Fernando, Dos. ¿cuántos No. Perdón. bimestres digo? No semestres, ¿cuántos? 6. 6. 6 bimestres tiene el año. Sí, entonces pongo aquí. No, perdón, es ¿cuántos meses tiene el bimestres? ¿Cuántos meses tiene el bimestre? ¿Cuántos meses tiene el bimestre? 6. No, bimestre, ¿Cuántos meses tiene el bimestre? sí, 2. 2. Es que la fórmula es sobre el número de meses. ¿Cuál es El bimestre tiene aquí, bimestre 2 meses. 6. Debería, por favor. ¿Ya? Entonces decíamos, el trimestre tiene 3 meses. ¿No es cierto? Cuando hicimos aquí. Entonces, es 60 meses para 2. Porque el bimestre tiene 2 meses. Entonces, 60 dividido para 2 es igual a 30 bimestres. Entonces, si multiplicas 30 por 2, te va a dar los 60. Ya. O podemos tomar de la otra forma. Aquí sí era la pregunta. Los 5 años. Ya, aquí sí. ¿Cuántos bimestres tiene el año, Fernando? ¿Cuántos? Bimestres tiene el año. 6. 6. Entonces yo multiplico por 6. Por 6 bimestres. Entonces esto me va a dar 5 por 6, 30 bimestres. Me va a dar 30 bimestres. ¿Ya? Y luego la tasa de interés. Pues yo puedo capitalizar bimestralmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente o anualmente. Ya depende como quiera yo poner la operación respectiva. Entonces tengo aquí la tasa de interés anual que es del 15%. Ya. Entonces el número de capitalizaciones al año. ¿No es cierto? Entonces, como es la tasa anual, quiero convertir una tasa bimensual, bimestral. Ya sabemos el semestre, el año cuántos bimestres tiene. Entonces el año tiene 6 bimestres, entonces voy a dividir para 6. Entonces 15 dividido para 6. Entonces voy a tener una tasa bimestral de 2.5%. Bimestral. Cada 2 meses. ¿Ya? ¿Ya entendiste o no? Pues sí, entendí. O sea, lo que hay que saber bien es que no es que hay que saber, sino que uno ya tiene que conocer las simples conversiones que tiene. No hay nada que... Todo eso de las equivalencias que tenemos. Entonces, en eso consiste. Ya sea en meses, ya sean trimestres, ya sean semestres, porque el año no es problema, ¿no? Lo que es lo otro.
Ya. Entonces vamos nosotros para acá. Vamos a esta parte de la fórmula del monto a interés compuesto. Entonces aquí es lo que radica la diferencia. No existe aquí que calculemos el interés compuesto con una fórmula directa. Entonces primero tenemos que calcular el monto. Entonces el monto es igual al capital que multiplica a 1 más I elevado a la N. Entonces va a depender cómo está capitalizable la tasa de interés para nosotros establecer igual los periodos. ¿Sí? M es el monto, C es el capital, y la tasa de interés y N, porque aquí está elevado a la N, hay que elevar a la N el número de periodos de capitalización. Y tenemos la fórmula del interés compuesto. Entonces, una vez que tenemos esto, aplicamos la fórmula que ya conocíamos nosotros del interés. Entonces, monto menos capital, pero aquí ya el valor que tenemos ya es del monto compuesto. Monto es igual a capital más interés. Despejamos el interés y establecemos. Entonces, esta es la fórmula del interés, perdón, del monto compuesto. Sí, entonces aquí vamos a elevar, va a depender cómo esté capitalizable la tasa de interés. Si nosotros podemos hacerle directo o podemos hacerle por cada uno de los pasos. Entonces vamos a aplicar lo que nosotros establecimos y tenemos de esta forma. Vamos a tener los datos del capital, vamos a tener una tasa de interés que nos va a decir si es capitalizable anual, si es capitalizable semestral o trimestral o mensual, lo que sea. Y vamos a tener un tiempo. Entonces ese tiempo tenemos que convertirle en número de periodos de capitalización. Entonces tiene que unir, como les decía, ir unido siempre en los mismos términos la tasa de interés y el tiempo. Entonces si me dice la tasa de interés descapitalizable semestralmente, entonces el tiempo yo tengo que convertirlo en semestres. Eso es todo lo que se establece. Ya. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces dice calcular el monto de un capital de $200,000 a interés compuesto durante 5 años, coma, si la tasa de interés es del 12%. Esta tasa, como no tiene nada, es anual. Capitalizable en la siguiente forma.
Y entonces, aquí tenemos la primera fórmula. Uno. Tasa del 12%. Tasa del 12% anual. Esto también se llama efectiva. Anual o efectiva. Entonces tengo la fórmula del monto. Ya, entonces los datos, pongamos los datos. Y al lado de los datos ya vamos convirtiendo nosotros. Entonces tenemos un capital que equivale o que es de 200,000. Sí, tenemos un tiempo que es igual a 5 años. Tenemos una tasa de interés que es igual al 12% anual. Y nos dice que nosotros el primer paso a una tasa de interés del 12% capitalizable. Entonces la primera capitalizable anualmente. Entonces al tener que vamos a capitalizar anualmente, eso quiere decir que cada año vamos a poner tanto el capital como los intereses para el siguiente año. Por eso se capitaliza anualmente. Sí, entonces aquí N, el número de periodos, ¿cuánto va a ser? Este N que calculamos, ¿cuánto va a ser? 12. ¿Cuánto va a ser? Es 12. Para poner en la fórmula, porque en la fórmula tenemos que poner nosotros elevado a la N. ¿Cuánto va a ser N? A ver, Raí, ¿cuánto va a ser? ¿Me está ahí, Raí? No, no creo. A ver, Emanuel, ¿cuánto va a ser? Que ese es el problema, que apaga la cámara y no asoma a nadie después. Gabriela, Gabriela sabe. Cállate vos, cállate, no molestes. A ver, Daniela Castellanos. Daniela. A ver, José Acosta. A ver, ¿no están en la clase o sí están? Gabriel Herrera. No, presente. Ya, N, ¿a qué va a ser igual? A ver, N sería igual a... al tiempo. No, no, no es el tiempo, disculpe.
Me confundí en esa parte. Harán el favor de estar en clase porque no prende la cámara y se van de clase. Entonces, a preguntar, hay una calificación sobre actuación en clase. Si no Inge, está, una pregunta. Se supone que N le hicimos semestral, trimestral y bimestral, que es el número total de meses para el número hagan de, igualito, hagan igualito, hagan igualito. el número, pero ¿en qué periodo de capitalización? Si no Pero tenemos, ¿qué te porque está dice 5 diciendo? años. ¿Qué está diciendo ahí primero? ¿Qué? Anual, anual. Anual te Entonces está. es 5. Entonces, si es anual, sería Claro, 5 sería 5 igual. igual. Sería 5, pues sería 5. Anual es 5. Eso les estoy preguntando, eso lo estoy preguntando. ¿Cuánto que va a ser igual? Si no hagan, apliquen ese. O sea, O sea, no, si es que es anual es 5, o sea, pero, o sea, creo que mis compañeros no le respondieron porque no se confundieron, porque no hay, como en los otros ejercicios, pero eso semestre. les digo, digan, pero contéstenme en algo, no me dicen nada, pues, no me dicen nada. O sea, te va a salir lo mismo, o sea, como es anual lo mismo, eso no es, si no responden, no pasa nada, no pasa nada. Absolutamente es para mejor explicarles. Entonces, 5, ¿no es cierto? Número total de meses. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Por 5, 60. Número de meses del periodo de capitalización. Como es anual, ¿cuántos meses tiene el año? 12. 12. Le está pidiendo ahí capitalizable anualmente. Para 12 meses. Si es que quieren, ¿esto cuánto da? Esto es igual a cuánto? A 5 años. Entonces N igual va a ser 5. Porque le dice anualmente. Estamos en años. O sea, le va a salir igual, aplique o no aplique, entonces va a tener la otra que era. N, ¿qué va a ser igual? 5 años por 1. ¿Cierto? Entonces le va a dar igual los 5 años. Entonces la tasa de interés igual vamos a tener 12 dividido para el número de capitalizaciones que es 1. Entonces esto va a ser igual a 12, como es anual. Entonces por eso dice a una tasa del 12% anual o efectiva. Entonces capitalizable, aquí dice la palabra, capitalizable al 12% anual efectivo. Es lo que le dice, aquí tienen que ver. 12% capitalizable, aquí la misma tasa anual o anualmente. Entonces aquí no necesitamos nosotros de convertir, iría con estos mismos datos, la fórmula del monto. O sea, no tienen por qué hacerse ningún problema. Pregunten cualquier cosa, alguna duda que tengan. Anualmente tenemos con los datos, con estos los datos. Y que disculpe, la fórmula es solo capital multiplicado a 1 más la tasa de interés. No faltaría el tiempo ahí. El tiempo está arriba, elevado. N, No que es está el la número N. de La N reemplaza el tiempo. periodos de capitalización. Ya, listo. Número de periodos de capitalización. Es anual. Entonces, años. Aquí no estamos nosotros I por T, sino que está elevado a la N, que es el número de periodos de capitalización. Entonces tenemos clarito aquí nosotros en la forma. C capital y tasa de interés y el número de periodos de capitalización. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Como es anual, entonces reemplacemos. 200,000.
Ya, entonces tenemos la tasa de interés. Como es anual, entonces va a quedar ahí, porque el tiempo que está en años y la tasa de interés también está en años. Eso siempre no hay que olvidarse. 0.12. Y aquí en N, como es el número de periodos de capitalización, que es de 5. ¿Ya? Entonces hacemos esa operación. Entonces, si queremos desglosar, tendremos 200,000 que va a multiplicar. Entonces, 1 más 0.12. ¿Qué multiplica a 1.12? Y el 1.12 es el que va a estar elevado a la 5. Entonces, pongámosles bien esto. Si es que quieren, si no, ya le hacen directo. Entonces aquí tendríamos nosotros 1,12. Y eso está elevado a la 5. Y entonces el 1.2 elevamos a la quinta y multiplicamos por 20,000. ¿Ya cuánto le sales? A mí me salió 352,468,33. 34 aproximadamente. Y entonces tenemos aquí 352,468,34. Ese es el monto. En los 5 años, estamos en los 5 años. Entonces, si queremos nosotros conocer el interés, entonces, de esta fórmula, monto es igual al capital más los intereses. Y de aquí despejamos el interés, que es igual al monto menos el capital. Entonces, el interés va a ser igual. Ya calculamos, pero este interés es compuesto. Si nos dicen cuál es el interés compuesto, entonces aplicamos esta fórmula. Era la anterior también, es parecida, pero aquí ya es con el monto compuesto. 352,400.